Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo en Pláticas en Conciencia. Hola Gaby, ¿cómo estamos? Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí ya sabes, siempre con buena energía y esperando a que, bueno, la energía también nos permita estar. El clima también, porque yo ando con un frío tremendo. Exactamente. Bueno, es que ahí donde estás es como que muchísimo más frío, o sea, sí, varios grados menos, ¿no? Entonces yo creo que también eso influye. Aquí en la Ciudad de México, pues Pues, sí, fresco, fresco por estos días que ha estado lloviendo, pero pues no sé, empezó el verano y es como que, a está ver, raro, ¿no? súper raro. Aquí en México siempre, cuando alguien me pregunta, oye, el calor de ahorita de México, y yo la verdad es que creo que hace muchos años que no recuerdo que haya calor en verano. Así Esa es una es. de las cosas del cambio climático, porque cuando era niña yo me acordaba, pues eso, o sea, del calorcito que había, pero lo que es cierto es que yo siempre digo, el mayor calor es en primavera, ¿no? Porque cuando llegamos precisamente a verano, pues de tanto calor empiezan las lluvias. Exacto. El tema es que creo que en años anteriores no enfriaba tanto, Ujú. porque era como que, bueno, llovía y luego volvía a hacer un poco de calor en el día. O sea, siempre tenemos aquí en México, estamos de acuerdo, todos los climas, Todos eso es los climas. cierto. Sobre todo aquí en la Ciudad de México, que hay pues tanta amplitud térmica, pero obviamente está cambiando, está Claro, cambiando sí. y Sí, aquí se siente, ¿no? sí, se está sintiendo totalmente el cambio, porque aquí también, aquí lo que pasaba era que aquí en Toluca llueve, también igual tenemos todos los climas, pero de verdad todos los climas, o sea, puede granizar, se acaba la granizada y al poco sale el solezazo y un calor. Dices, Ujú. ¿qué onda? Pero ahora estos días, como que la bienvenida al, al verano ha sido fría, se siente frío. Ujú. Pero bueno, así nos adaptamos. Exactamente. Bueno, pues después de haber comentado del clima, vamos a comentar ahora de las frecuencias. Cuéntanos, Avi, ¿cómo está el día de hoy, 25 de junio? Sí, Ay, qué sí, rápido. 25 de junio hoy. Bueno, hoy sumando toda esta cifra nos da un número 17. Sí, este número 17, hemos hablado de 6 y de 7 estos días, ¿no? Como que así ha estado la frecuencia y este 17 a su vez nos da un número 8. Sí, un número 8 muy, muy, muy interesante, eh, porque si bien la energía ha estado contenida y ha tenido muchísima actividad, es que sí ha desestabilizado varias cosas, ¿eh? Yo he sentido personalmente, bueno, ahí vamos capoteando, como dicen, pero de varios que me han hecho consultas, ha sido como medio caótico estos días. Ujú. Ok. Han tenido que ver por la energía y porque pasa que si tienes procesos, hay que entender algo, si estamos pasando por procesos con esta frecuencia, si está como un poco dispersa o rara, digámoslo así, vamos a llamarlo Ujú. raro, si está la frecuencia rara eh, y tu estado de ánimo está de una manera, eso afecta. Ujú. Es como, de verdad, o sea, aquí queda la palabra de hay que vibrar alto, literal. Tantito que se te baje la vibración, entras en un estado en el caos, donde ya no hay manera como pararlo y te pasan situaciones. Entonces, este 8, la verdad, me está indicando que tenemos que mantenernos lo más posible en equilibrio. Sí, Ok. yo les vengo diciendo desde el lunes, bueno, si hay conflicto, tranquilos, Ujú. respiren. Si hay una situación compleja, bueno, igual, dense un tiempo. Y este preciso 8 nos está diciendo, mantén tu equilibrio entre lo material y lo espiritual, o sea, entre esas dos cosas, para que eh,
pues para que no caigas en bajar tu vibración y entonces, como está la frecuencia exterior y como estás tú, pues suceden las cosas. Es cuando pasan accidentes, es cuando pasan enfermedades, porque pues estás bajando la energía, estás bajando la vibración. Entonces, quiero ser insistente porque he visto a nivel, por lo menos en corto de consultas y demás, este patrón. Manténganse tranquilos. Alguien me decía por ahí el martes, me decía, es que no sé qué me está pasando, que estoy con una rabia y una molestia y un enojo que no puedo controlar, Ujú. ¿sí? Y entonces yo les digo, bueno, tranquilos, o sea, pasen tranquilos, o sea, pasen, traten ustedes de pasar al otro estado, ¿no? Y no estar indagando y con el primero que pase desquitarse, porque eso es lo que pasa, ¿no? O sea, es lo que está sucediendo, que pase el primero y con ese vas y desquitas, ¿no? Entonces, es un nivel, es un momento energético que se está sintiendo, ¿sí? Tal lo sentimos que hubo sismo, ¿no? Tuvimos un sismo así muy claro que decíamos, bueno, ¿qué onda? Todo se nos está moviendo, ¿no? Y no es nada más que llamar a la calma, a la tranquilidad y encontrarse en equilibrio, ¿sí? Manejar tu parte emocional y reconecta con tu ser para que no estés, digamos, siendo susceptible tanto a estos cambios. Ujú. Ok. Eso sería como la frecuencia de hoy. Así está, así estamos. Muy interesante porque sí es cierto, es como que se ha sentido muchísimo más, no sé, esta energía ha habido como muchos cambios, como tú dices, desde el temblor, pero hay muchas cosas, que también como internamente, ¿no? Pues eso, simplemente afloran, vamos a decir, y Ujú. el tema no solamente es que la pagues con alguien, porque eso es, sino que contigo, o sea, muchas veces nosotros contenemos también eso y a menos que no tomemos eso, un respiro y que hagamos un cambio en, pues eso, o sea, hacernos conscientes de que, a ver, ¿de quién es esto? O sea, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Es la Claro. energía? Pues simplemente, como tú dices, me relajo y ya está, ¿no? Porque si no, Sí, no hay que engancharnos. Ajá, no hay que engancharnos. Si algo no está pasando, si algo no está bien, no están muy bien las cosas, por lo que sea, hay que tener paciencia y ver las cosas con amor, paciencia. Sé que a lo mejor van a decir, este está loca, ¿no? Me están pasando miles de cosas y no puedo tener paciencia. Bueno, pues es el único camino en el que vas a encontrar la respuesta. Tranquilidad, sí. sí, porque en realidad, pues siempre podemos nosotros cambiar algo, o sea, siempre podemos transformarlo y eso es algo que no se nos debe de olvidar. O sea, cuando alguien te dice, no puedo hacer esto, seamos responsables, no quieres. Sabes que justamente este 8 nos da esta parte transformadora. Por eso dice, bueno, te lleva a ese equilibrio, pero transforma. ¿Sí? Entonces, bueno, así las cosas hoy. Muy bien. Y con nuestra carta, pues vamos a, vamos a ver que tenemos una carta muy interesante porque precisamente nos habla de la reconexión de tu ser. ¿No? Dice, no Exactamente. resistas al cambio. Bueno, ya, o sea, es como lo que acabas de decir justo, ¿no? Y aparece la cartita como siempre para reafirmar precisamente esto que estamos hablando hoy y la energía del día de hoy, ¿no? Exactamente. Es que así es. Así es. No pongamos resistencia a las transiciones que estamos pasando. ¿Sí? Fluyamos con ellas y bueno, pues a trabajar, a transitar y a reconocerte y a ser responsable. Eso es muy, muy importante. Hazte responsable de todas las acciones y bueno, transítalas con calma, con armonía, con amor. ¿Ok? Muy bien, pues maravilloso. Pues ahora sí vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Hemos estado haciendo pues una serie de programas con terapias, ¿no? Como con lo que hacemos cada una, tanto Abby como yo, las consultas también que da Abby, para que también puedan conocer un poco más acerca de, pues eso, de lo que hacemos.
Y justo el día de hoy vamos a hablar de bioenergética y biomagnetismo, que es un tema que a lo mejor pues no muchos conocen, ¿no? Aun cuando ya actualmente creo que está bastante difundida la técnica, pero todavía sí hay algunas que saben acerca, que existe, vamos a decir, pero no saben exactamente qué es. Entonces, por eso es que al menos el día de hoy quise escoger este tema. ¿Cómo ves, Avi? Sí, está buenísimo porque la verdad es que yo he escuchado de esta técnica, que hay un montón de cosas, conozco ciertas personas que las manejan, incluyéndote a ti, pero la verdad no sé muy bien de qué trata. Entonces, la verdad, platícanos todo, todo lo que tengamos que saber, cómo se utiliza, para qué sirve y demás. Fíjate, la bioenergética tiene que ver con el manejo de nuestra energía y de cómo nosotros podemos llegar a nuestro equilibrio, ¿no? Hablando de vamos a decir, de la técnica, pues es simplemente utilizar nuestra energía a nuestro favor. Si bien la bioenergética muchas veces se utiliza para poder diagnosticar inclusive, ¿no? Porque obviamente todo en nuestro cuerpo reacciona. Es decir, es muy impresionante cómo, y digo muy impresionante porque como que nosotros no nos hacemos consciente de esto, ¿no? Así como cuando nosotros ponemos luz en nuestro ojo, la pupila se contrae, ¿no? Porque obviamente hay demasiada luz, entonces se contrae. Eh, pues, o cuando estamos en la oscuridad, la pupila se nos dilata porque es como un regulador natural. Pues hablando de la energía, igualmente, o sea, cuando nosotros estamos cerca de un campo magnético mayor o de un campo magnético que nos puede desestabilizar, en ese momento nuestro cuerpo reacciona, pero eso nosotros no lo vemos o no lo percibimos, ¿no? Entonces, pues la bioenergética, por un lado, se trata de regular la energía, ya vamos a hablar un poco más adelante, pero está bioenergética y biomagnetismo. Siempre van como que muy de la mano porque es precisamente la medición de nuestra energía y además en el biomagnetismo, pues vamos a decir que es el uso de imanes para poder llegar a nuestro equilibrio. Pero si yo hablo de magnetismo, pues no necesariamente son los imanes, porque también yo soy un imán. Yo también podría como fungir como un imán y equilibrar, siempre y cuando esté equilibrado. Pero siempre tenemos esa vamos a decir, como capacidad de hacerlo. Quiero decirte que justo esta terapia con los imanes, creo que es una terapia muy, muy amigable. Yo el otro día hablaba de la acupuntura, por ejemplo, y las personas, en cuanto oyen que les vas a poner una aguja, bueno, ya es como que no, espérame, o sea, pero a ver cómo es la aguja, ¿no? O sea, les da miedo. Te da miedo porque, no sé, o sea, hay muchas personas que tienen esta onda así de, no, es que no me gusta ni siquiera que me Pavor. no sé qué, me da pavor, ¿no? Pero en cambio con los imanes, pues eso, o sea, simplemente te van poniendo en el cuerpo y pareciera que no sucede absolutamente nada. De hecho, fíjate que yo les voy a contar mi experiencia con respecto a los imanes y por qué me enamoré de esta técnica. Yo por mucho tiempo tuve problemas de espalda, Ujú. tuve problemas pues ya de dolores muy, muy fuertes, de lumbares. Es más, quiero decirles que en algún momento, no sé, como que me quedé enganchada, no sé, es de esas veces que como que te agachas y ya no te Y puedes ya no te levantar, puedes mover. ya te Ujú. quedaste ahí, te duele, es un dolor, la verdad, muy, muy fuerte. Bueno, pues a mí me pasaba eso muy, muy seguido. ¿Por qué? Porque yo de niña me caí de un tubo de estos de bombero, ya saben, y obviamente se me deformó el coxis y obviamente eso hizo que las lumbares, pues las vértebras de las lumbares quedaran muy juntas, ¿no? Entonces se hizo como una pequeña deformación que, a ver, toda mi vida he vivido así. En ese tiempo cuando yo me caí,
que eso es lo que muchas veces sucede, cuando yo me caí, todavía no estaban tan fortalecidos mis huesos, de tal manera que yo fui creciendo y se me fueron fortaleciendo los huesos, vamos a decir, con esa desviación. Eso yo ya lo sabía. Entonces, de vez en cuando, me quedaba yo eso enganchada, ¿no? Desde chica, te digo, de los 11 años, 15 años, pero creo que cuando peor me puse fue alguna vez que me quedé enganchada como y que sin poder moverme, es más, sin sensibilidad en las piernas ni nada, que fue como a los 16, 17 años, que yo realmente me asusté Claro. y que justo, fíjate cómo son las cosas, porque en ese momento cuando yo me quedé así, fue porque yo tenía un dolor y una persona a través de la bioenergética me hizo un movimiento simplemente porque con las manos, les digo, o sea, nosotros tenemos un gran poder y me arregló. El tema es que cuando te arreglan, tu cuerpo venía compensando algo. Y Ujú. entonces, si tú, yo no lo tomé en cuenta porque como que dije, no me hizo nada. Y la verdad es que, bueno, finalmente me quedé así enganchada, yo estaba muy preocupada. Bueno, pasaron años, pero esto es como para poner un poco en contexto de lo que generalmente me pasaba, porque hay muchas personas que les pasa esto, es decir, que tienen dolores de espalda, que se quedan enganchados y bueno, pues te tomas la pastilla, que si vas con un huesero. Es como si fuera una normalidad, ¿no? Viven una normalidad con eso. Exactamente, ya lo ves normal, totalmente normal y obviamente no es normal, ¿no? Claro que no. Entonces, bueno, ya estaba yo con ese tema, ya pues mucho tiempo después, y justo me da uno de estos enganches, vamos a decirlo, uno de estos dolores, me quedo así y me acuerdo que en ese momento mi madre me dice, oye, hay una nueva técnica que se llama biomagnetismo y que los imanes que te pueden ayudar y que te relajan y no sé qué. Yo la verdad es que, mira, ya en ese momento era tan fuerte mi dolor, o sea, muchas veces cuando me pasaba, ya las últimas veces, me ponían como unos puntos, me inyectaban unos puntos en la columna de, pues, de analgésico, de Ujú. desinflamatorio, para que yo pudiera estar bien. Entonces yo dije, ya, mira, ¿sabes qué? Sí, o sea, lo que sea, voy a lo que sea, ¿no? Y llego a la terapia y poco me podía subir a la camilla. O sea, claro, porque no me podía mover, o sea, llegué como con mucho dolor, con mucho trabajo, por supuesto. Me subo a la camilla y cuál va siendo mi sorpresa que 20 minutos después yo no tenía absolutamente nada. No, bueno, No tenía un dolor, maravilloso. no tenía nada. Y yo dije, ¿qué es lo que pasó aquí? O sea, porque obviamente necesito que alguien me lo explique, ¿no? Necesito que alguien me Claro. diga cuál fue el proceso, o sea, llevo tantos años con esto y 20 minutos y ya, y sin pastilla ni nada, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, bueno, en ese momento pues, el terapeuta con el que había ido, además, él siendo ingeniero, me hizo como una analogía perfecta de cómo trabaja nuestro cuerpo y la verdad es que yo me quedé en ese momento muy conforme y de hecho fue por eso que yo empecé a estudiar inclusive esta parte de biomagnetismo, porque yo decía, es que es increíble todo lo que puedes hacer. Obviamente, como te digo, el uso de los imanes, ¿no? Como terapia, pues te puedo decir que tiene, no sé, muchísimos, muchísimos años. O sea, en culturas, pues como la China precisamente, o inclusive eh, los griegos también. De hecho, precisamente por un griego llamado Magnes, es que se le conoce el nombre de magnetos, ¿no? A los imanes. Ujú, ujú. ¿No? Y en realidad hay como una leyenda que yo no sé si fue tan así, ¿no? Pero él decía que, bueno, se dice en la historia que cuando llevaba su rebaño a pastar, ¿no? Con su bastón, un día, pues fue atraído su bastón por una piedra, que era un magneto precisamente. Y Mm, ya. ahí fue cuando se dio cuenta de que pues tenía algo y dicen que puso
unos parte de esa piedra en sus sandalias y que nunca más dejó de caminar, ¿no? Es como le daba la vitalidad para seguir adelante. Pero bueno, no solamente eso, te digo, a través del tiempo siempre se le ha conocido, pues eso, al poder de los imanes, o se le ha reconocido, pero se ha quedado siempre ahí, ¿sabes? Como que, bueno, pues unos imanes y sí te ayudan y la magnetoterapia, te lo juro, el otro día en el metro estaban hasta vendiendo, ya sabes, cómo curar con los imanes y te dan todas las claves ahí. Y eso hace que mucha gente lo vea como, ay, esto ni sirve, ¿no? O esto, pues, quién sabe de qué sea. Pero lo que hay que entender y por lo que sirve la terapia es que los imanes específicamente tienen una característica y es que un imán siempre va a equilibrar las cargas. Siempre va a equilibrar las cargas. O sea, tú tienes un imán, que la característica es que tiene un polo positivo y negativo, ¿no? Que tiene Ujú. ordenadas las cargas y que esa forma que esté ordenada las cargas hace que pueda tener ese magnetismo, ¿no? Obviamente con los elementos que son influenciados precisamente con este magnetismo. Pero si tú rompes un imán, automáticamente de cada pedacito se vuelve a crear un polo positivo y un polo negativo. Porque obviamente cuando tú azotas un imán, es como que se desconfigura, por decirlo, ¿no? Ujú. Todas las partículas se van por un lado, pero la capacidad que tiene un imán es volver otra vez al equilibrio. ¿Mm? Ok. No puede quedarse un menos sin un más, no, o sea, tienen que estar juntos todas sus cargas, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros partimos de que nosotros somos energía, que somos un cuerpo que también tiene elementos magnéticos, como es la sangre, o sea, la sangre circula por todo el cuerpo. ¿Por qué digo elementos magnéticos? Porque elementos que componen los imanes, como el hierro, pues obviamente son conductores, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué sucede? Que si tú tienes cualquier desequilibrio en el cuerpo, lo que me digas, o sea, obviamente puede ser desde un dolor, es un desequilibrio, puede ser una gastritis, es un desequilibrio, puede ser esto que yo tenía en los huesos, ¿no? Que los tengo tan unidos que no hay separación. Entonces, obviamente, en el momento que si está, o sea, si de por sí está comprimido y tú, no sé, por algún movimiento que te quedaste sentada viendo la televisión mal, pues se hace todavía una mayor compresión. Esto se inflama por el roce y entonces ya no hay espacio. De tal manera que cuando tú haces cualquier movimiento, por ahí que tenemos tantos nervios, pues prensas un nervio y por eso es que te da el dolor y por eso es que no puedes caminar, ¿no? Porque quedó prensado precisamente ese nervio. Bueno, pero ese es un desequilibrio. Entonces, pensando en esto, si estamos hablando de un desequilibrio, es que nosotros, y viéndolo desde la energía, pues nosotros tenemos o iones positivos o negativos. Si hay un desequilibrio, pues lo único es que tenemos o más iones negativos o más iones positivos, ¿no? Claro. Tan simple Ujú. como eso. Entonces, en el momento en el que yo pongo un imán, si la característica del imán es que equilibra las cargas, pues por un lado, cuando yo pongo un imán, por ley de polaridad, vamos a decir, yo pongo un imán en negativo y yo tengo más iones positivos, ¿qué va a hacer el imán? Automáticamente va a quitar ese excedente, por decirlo de alguna manera. Pero además de que quite ese excedente, en realidad lo que está haciendo es como equilibrando esas cargas, de tal manera Ujú. de que por eso es que es tan inmediato los cambios o lo que podemos nosotros percibir. Tú tienes un dolor, si tú tienes un dolor, pues obviamente se está produciendo por un roce, por una inflamación, o sea, hay algo que está produciendo eso. ¿No? Si tú tienes así normal tu mano, no te pasa nada, pero a ver, ponle algo o estarlo tallando mucho tiempo, te va a causar una irritación, un dolor a la larga.
Pero quita en el momento, Dalí, o sea, por ejemplo, ponen los imanes y en el momento quita esa molestia, pero supongo que si alguien tiene, por ejemplo, una ciática, algo que ya es una cuestión recurrente, ahí es un tratamiento, ¿cómo funciona ahí para esos casos? Sí, mira, lo que sucede es que en el momento se logra, porque además estamos hablando de que en la terapia no son imanes pequeñitos. Un No, imán no, no, sí, pequeñito eso lo he visto. pero te va a funcionar, ¿eh? El tema Ujú, es que vas a tardar mucho más tiempo en que te lo tengas que tener puesto, ¿no? Porque es más pequeñito. Y también, por otro lado, no, a veces no logra hacer tan rápido el cambio, ¿no? ujú, ujú, Pero claro, con imanes grandes, que son los que se utilizan, y no tan grandes, ¿eh? Porque no necesariamente tiene que ver que sea más potencia, también tiene la potencia, pero no es necesariamente para que tengas una buena sesión. Pero el tema es que si tú tienes un dolor, te lo va a quitar. Eso no significa que se resolvió, ojo, pero ujú, al menos si quitaste el síntoma, el cuerpo deja de estar poniendo la atención en eso que era quitar el dolor y empieza a hacer el proceso que debería de hacer. claro. Entonces, a lo mejor en una terapia, yo te podría decir, al menos en mi experiencia, vamos a suponer que una persona, eso, viene con este dolor, como era conmigo, vienes con este dolor. A lo mejor la primera sesión te quitan el dolor. Pasas 2, 3 días y te vuelve a doler. ¿Por qué? Porque además tú tienes hábitos. Claro, Esos no los claro. quitas. Entonces Ujú, yo me sigo sentando mal, eh, el sobrepeso también eso hace, o el que bajes de peso, o sea, cualquier variación en tu peso va a hacerte una molestia cuando tienes este tipo de afecciones. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya compensó, o sea, lleva tiempo compensando un peso. ¿No? Así nos debemos de mover porque pesamos tanto. Tú subes de peso, pues obviamente se descontrola. Tú bajas de claro. peso, igualmente, está ejerciendo más fuerza, ¿no? Tu cuerpo, y entonces puedes sentirlo. ¿Qué sucede? Las terapias generalmente se dan cada semana. Pueden darse cada 3 días, pueden darse cada 3 días, pero lo más normal es que las personas vayan por lo menos una vez a sesión a la semana. Ujú, ujú, Entonces, a lo mejor esa primera sesión, pues eso, tardamos 3, 4 días, bien, pero al quinto vuelves otra vez. Entonces, con la siguiente vez que vas a la sesión, como ya no empezaste de cero, ya no hay tanta inflamación, entonces, pues obviamente puedes hacer que sea un poco más de tiempo. Y así hasta que ya no tienes ningún dolor, porque ya ujú, lo lograste cambiar. Muchas ujú. veces lo que sucede es que las personas, como se sienten bien en la primera, y por eso ha sido Ya ya, no regresa. no regresan. Ha sido un tema porque muchas veces, obviamente, por eso es que hay personas que dicen, ay, no, nada más es como, pues como un placebo y no trata cosas fuertes y demás. No, no, sí, sí se tratan cosas fuertes. De hecho, te digo, hay muchas, vamos a decir, técnicas, inclusive con los imanes. Eh, el que más ha difundido actualmente esta terapia del biomagnetismo con el par biomagnético es el doctor Isaac Gois, que es un médico mexicano, y que él específicamente hizo un estudio en el que dice que con el par biomagnético, es decir, poniendo los imanes por pares, porque Ujú, cuando hablamos de magnetismo, de magnetoterapia, es cuando tú utilizas los imanes unipolares, ¿no? O sea, negativo o positivo, dependiendo de lo que quieres lograr. Pero ujú. cuando lo pones por pares, lo que va a hacer es que va a equilibrar. Pero ¿qué equilibra? Es como que crear una línea, porque se ponen distintas partes del cuerpo. Y él, todo el estudio que hizo es para poder quitar todos los microorganismos en nuestro cuerpo. Por Órale. eso, inclusive, yo digo, actualmente con esto del virus, pues una de las terapias
que son muy, muy efectivas para poder desactivar los virus, en este caso el virus por el que estamos pasando en esta pandemia, pues es precisamente con los imanes. Porque, ¿qué sucede? Cuando los imanes llegan obviamente hasta la parte más pequeñita de tu ser, ¿no? Lo que sucede cuando pones un imán es que cambias el pH de tu cuerpo. Ujú, El ujú. pH, o sea, en realidad tiene que ver con el potencial hidrógeno, o sea, qué tanto de hidrógeno nosotros podemos captar. Pero nada más piénsenlo de esta manera. Cuando nosotros tenemos una servilleta que está seca y se cae un vaso de agua, esa servilleta tiene mucha capacidad de absorción de ese líquido, porque está seca, ¿no? Pero obviamente cuando yo la pongo y se llena completamente, ya no tiene capacidad. Entonces, el pH, cuando está esa servilleta seca, pues está alcalino en nuestro cuerpo, que es lo que tiende a. Y cuando está llena, pues vamos a decir que ya no tiene capacidad. Entonces, el pH se mide entre la acidez y la alcalinidad que puede tener nuestro cuerpo. Si tú le quitas el hábitat al microorganismo, ¿no? Ya sea una bacteria o ya sea un virus, automáticamente, al no tener un hábitat donde poder estar, se No muere, se va a desarrollar, porque no se claro. desarrolla. No se va a desarrollar, claro, claro. Entonces, bueno, por eso es que es pues muy interesante esto. O sea, esto que hablas tú también, esto lo practicas, esto lo haces, estas técnicas, las estás ahorita, llevando a cabo. Sí, exactamente. O sea, en realidad yo al menos tengo como una terapia o una consulta, más bien, no que terapia, una consulta bastante integral en donde utilizo, dependiendo de lo que cada persona requiera, ¿no? Obviamente, lo que me baso principalmente es la acupuntura y el Ujú. biomagnetismo. Claro. Y las dos van a hacer que tu cuerpo llegue al equilibrio, las dos, Ujú, ¿no? Lo ujú. que sucede, como ya dijimos, pues al menos los imanes son como más amigables, ¿no? Claro, para Y el que le dé miedo la aguja y demás. exacto. Y también, pues, por ejemplo, si una persona llega, te digo, con una infección, pues yo lo primero que pienso son los imanes, porque al cambiar el campo del cuerpo, ya automáticamente me está ayudando para que se quite eso. Si además refuerzo la energía por medio de las agujas, pues obviamente va a tener un mayor impacto. Pero simplemente con los imanes, pues te digo, o sea, yo te podría decir que se quitan muchas de las dolencias, vamos a decir, y también muchas de las enfermedades. Y hay muchísima controversia precisamente con esto, porque te digo, muchas personas dicen que pues puede ser simplemente efecto placebo. El tema es, el doctor Gois es muy interesante, hizo inclusive pues un estudio, ¿no? Una investigación. Resulta que un día en su consulta llega un neurólogo eh, español y igual traía un dolor, no sé qué, ya había pasado por un montón de cosas, no había forma ya de que lo ayudara y entonces una sesión y ya no tienen dolor. Entonces, claro, este médico dijo, a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, cuéntenme cómo está esto, no sé qué. E invita al doctor Gois a que hagan, porque él le decía, pero esto es comprobable, o sea, esto realmente sí es comprobable. Y el doctor Gois le dice, sí, o sea, a ver, ¿cuál sería la forma de comprobarlo? Tú traes tus estudios, ¿no? Tú tienes unos estudios, te ponen los imanes, te vuelven a hacer el estudio y es comprobable. Y ya lo, Porque claro, ahí claro. los rangos no mienten, ¿no? O sea, yo te puedo decir, ay, sí, aquí holísticamente y lo que pasa, pero aquí está como la prueba. Entonces, bueno, este médico que tenía un hospital en España, en Barcelona, dice, yo
te presto mi hospital, haces los estudios, quiero ver que realmente esto funcione, ¿no? Y hacen una muestra pues significativa y después ese estudio se publicó en Discovery Health, ¿no? En la revista de Discovery Health, no sé, por ahí del 2010, 2009, por ahí. Entonces, de alguna manera, pues eso, tiene una base. Yo me acuerdo que cuando empezó esto de la pandemia, igual el doctor Goiz, que no, él generalmente como que no habla tanto, no se expone tanto, pero por ahí le preguntaron, oiga, ¿sí es cierto, con esto se puede hacer? Pues sí, por supuesto, o sea, sí se puede hacer. Y es por este principio básico. O sea, tú cambias el pH del cuerpo y obviamente automáticamente le quitas el hábitat al microorganismo y entonces no tiene un hábitat de cómo subsistir, muere, ¿no? Claro. Entonces, bueno, son de estas terapias que Está muy, muy interesante. sí, inclusive hay el doctor Goiz hizo un estudio sobre el fenómeno tumoral, ¿no? Ujú. De que habla, hay muchas, vamos a decir, teorías con respecto al cáncer, muchísimas, ¿no? Pero bueno, una de las teorías que es la que él propone o que ha investigado en realidad, tiene que ver, porque de hecho el doctor Goiz comenzó con toda esta investigación, porque siendo médico, su madre tenía cáncer y él, vamos a decir, no pudo salvarla. Y no puedo salvarla porque, a ver, o sea, también depende mucho de en qué momento te des cuenta, Del cáncer, sí, ¿sabes? claro, O claro. sea, hay de qué tipo de cáncer, o sea, hay un montón de factores. Pero entonces él se empezó a abocar realmente a qué sucedía con nuestro cuerpo, por qué se decía que teníamos que alcalinizarlo, demás. Entonces él empezó a hacer todo un estudio y bueno, obviamente, te digo, tiene el estudio del fenómeno tumoral, que es como aparte, pero todo ese estudio, o sea, como todo el camino, fue lo que él saca después como la técnica del par biomagnético. ¿Por Ujú. qué? Porque se da cuenta de que en nuestro cuerpo había pues muchísimos microorganismos. Tenemos microorganismos que son patógenos y no patógenos. Los no patógenos nos ayudan, esos son naturales y esos nos ayudan en los procesos, pero los patógenos son los que nos enferman. Claro. Entonces, él lo que se dio cuenta con su teoría del cáncer es que hay ciertas microorganismos que al hacer simbiosis crean después un fenómeno tumoral, porque se quedan en nuestro cuerpo, son patógenos y obviamente se quedan ahí por tiempo, ¿sabes? No, cuando hay un detonante, pues, o cuando entra alguna otra, otro microorganismo, pues empieza la fiesta, ¿no? Empieza la fiesta en realidad. Literal. Claro, claro. Oye, Dalia, y cuéntanos, bueno, porque yo veo que ya se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Estás dando consultas ya? Todo. Cuéntanos esa información. Sí, sí estoy dando ya consulta, aunque bastante limitada, vamos a decir. Solamente estoy dando consulta martes y jueves. Y pueden mandarme un WhatsApp al 55 14 99 02 96 para poder agendar una cita. 55 14 99 02 96. Y bueno, ahí podemos agendar una cita y ver qué es lo que tienen, ¿no? Literal, literal. Estás en la Ciudad de México. Estoy en la Ciudad de México, exactamente. Y mi consultorio está por Portales. Ok, bueno, pues entonces hay que agendarnos. Bueno, yo sí ya me voy a agendar en estos días para ver un asunto respecto a eso. Porque la verdad es de que hay un montón de técnicas, hay un montón de cosas y esto del biomagnetismo realmente no sabemos bien qué es, ¿sí? Sabes que son imanes y que te ponen, pero no sabes qué hacen, qué efecto hacen verdaderamente en el cuerpo. Y lo que ahorita yo estoy viendo es que
efectivamente son efectivos, literalmente son efectivos. Y yo creo que tomando las terapias adecuadas puedes, ahora sí que arreglar tus temas, tu problema. Exactamente. Ese es el punto, Avi, lo que acabas de decir, que sean las terapias adecuadas, porque por más buena que sea una terapia, o sea, depende en el momento en el que estés, que va a ser más efectiva que otra. Porque creo que todas las terapias pues tienen un punto, ¿no? Entonces, pues Debe haber constancia. Ujú. exacto, debe de haber constancia. De hecho, fíjate que ya nada más antes para terminar, porque esto creo que es importante. Yo, inclusive, por mucho tiempo he dado, pues, curso de biomagnetismo, es decir, es un programa completo para poder realmente tratar. El programa lo empecé a hacer al inicio para que tú te pudieras sanar desde tu casa. Es decir, se hacía con la comunidad porque precisamente era importante que si pues tenías cualquier dolencia, no llegaras a un medicamento, sino que hicieras que tu cuerpo pues se equilibrara, pero con algo natural, ¿no? Ujú. Entonces se hizo así, porque creo que es muy importante el que nosotros realmente conozcamos nuestro cuerpo. O sea, más allá si tú te dedicas a una terapia o no, es como muy interesante que tú conozcas tu cuerpo para saber cómo puedes equilibrarlo, ¿no? Desde ahí como... Claro. Entonces, bueno, ya también ahí luego les estaré diciendo, porque lo hago generalmente una vez al año, pues, mi diplomado, ya después les estaré diciendo en cuanto se abra. Sí, claro que sí. Claro que sí, para que nos anotemos. A mí me interesa, está muy bueno eso. Exactamente. Pues muy bien, pues ahora sí ya estamos terminando con el programa del día de hoy. Así es que, eh, Pero bueno, Dali, antes de que nos vayamos, queremos hacerles una invitación a vernos mañana en Facebook. Sí. exactamente, si era lo que iba a decir. Ujú. Mañana vamos a estar en Facebook Live a las 7 de la tarde. Vamos a estar en la página de Pláticas en Conciencia, así es que por favor por ahí escúchenos, véanos. Vamos a estar en vivo, vamos a platicar, vamos a estar interactuando ahí un poquito con todos los que se conecten. Y pues les vamos a ir platicando muchas sorpresas, así que no se lo pierdan. Ahí nos Exacto, vemos en Pláticas en Conciencia en Facebook. así es. Pues entonces nos vemos mañana, Ari. Muchísimas Nos gracias. vemos. Chao, chao.